Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos, con todas. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, ingeniero. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, ingeniero, todo bonito. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, compañeros, gracias, y compañeras también. Buenas noches, gracias a todos y todas por estar acá. Vamos a empezar esta clase del día de hoy. Habíamos solicitado ayer un par de temas para que ustedes estén pendientes sobre lo que hoy día vamos a tratar. Una era sobre manejo de conflictos, mecanismos de negociación para manejo de conflictos, y segundo era sobre su trabajo. Mientras van integrándose los demás compañeros, avancemos un poquito con la clase para luego llegar al punto en el cual ustedes me van a contar exactamente qué es lo que leyeron ayer. Bueno, vamos a hablar del conflicto. ¿Se acuerdan que ya hablamos del conflicto en la primera clase? Pero es importante que ustedes tengan claro que es un producto social de consecuencia natural dada en interrelaciones humanas. Entonces ahí es un tema de aspiraciones y necesidades incompatibles. En ese mismo momento, los dos quieren ganar. Genera significativas barreras de diálogo y la construcción de consensos. Entonces, eso es un tema que nosotros debemos tener muy en cuenta al momento de que se den los conflictos. Pero, ¿cuáles son las actitudes frente al conflicto? ¿Se acuerda que ayer hablábamos de una de ellas, sobre el poder? Hoy vamos a hablar sobre superación, es decir, queremos superar el conflicto, ventaja, reconocemos y queremos sacar ventaja del conflicto. La evasión, ¿qué quiere decir? Reconoce que hay una existencia del conflicto, pero no necesariamente quiere enfrentarse o solucionar. La acomodación, reconoce su existencia, pero optan por no darle importancia. La arrogancia, reconoce su existencia sin darle una respuesta adecuada. Y la agresividad, obviamente, combate con una respuesta hostil cualquier tipo de acercamiento. Miren, hay varias condiciones para que se den los conflictos, así como había varias condiciones para que se dé la crisis, ¿se acuerdan? De las instituciones. Entonces, asimismo, hay varias situaciones en las cuales se puede dar el conflicto. Jurisdicciones ambiguas, es decir, leyes que no están muy de acuerdo, conflictos no resueltos, conflicto de intereses también, los dos quieren la misma propiedad, el mismo bien, ambos quieren el dinero, regulaciones de comportamiento, es decir, tú te portas así, tú te portas mal, a veces reglamentos internos de lo que hablábamos ayer, barreras de comunicación, es decir, a veces se dan barreras de comunicación, y puedo citar un ejemplo cuando hay las relaciones de parejas, en donde cuando ellos están de a buenas, todo el equipo está bien, pero se enojaron los dos y sucede que el equipo no tiene cómo comunicarse con la persona del otro lado, es decir, las amigas de la exnovia no saben cómo hablar con el exnovio, o la exnovia no sabe cómo hablar con los amigos, o sea, ahí se generan barreras de comunicación. Las necesidades de consenso, la dependencia que tienen a veces, hay muchas personas que tienen dependencia, toma decisiones de otras personas y no pueden hacerlo por sí mismas. La asociación de las partes, que quiere decir que a veces no se generan acuerdos muy adecuados y ahí vienen los problemas. Diferenciación en organización, cuando hay los preferidos en las organizaciones, ustedes saben, los becados o los preferidos de los jefes, entonces ahí se dan conflictos. ¿Cuál es la dinámica del conflicto? Es decir, ¿cómo se va generando todo ese tema de conflictos? Bueno, primero aparece la situación conflictiva, ¿sí? Es decir, se da el conflicto. Luego viene una toma de conciencia de la situación conflictiva. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están manejando su auto, su moto, su bicicleta, y de pronto lo que pasan por una esquina les dicen, oye, agente, eres un HDP. Aparece el conflicto. Luego ustedes toman conciencia y dicen, oye, pero ¿por qué me agrede? ¿Por qué me insulta? ¿Quién es este señor que viene a insultarme?
Entonces, se preocupan ustedes, dicen, ¿y de dónde, cómo, cuándo? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Buscan o deberían buscar solucionar ese conflicto. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué se da? Y si no, se pasa a una resolución conflictiva. Es decir, el señor se parece, es que tú eres así, tú eres asado. Y le tocó a su madre y se calentó y se viene una conducta conflictiva y se escala el conflicto y se hace más. Esa es una dinámica del conflicto. Ahora hay conflictos sumamente grandes, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania en este momento, donde están en juego Rusia, están en juego Estados Unidos y China está en una posición bastante disimulable, digamos, en el tema, no está queriendo confrontar. Pero los países tienen o quieren tomar Ucrania por los recursos que tiene este país. O sea, no es de gratis que las potencias se meten, no. Hay mucho petróleo, hay muchos minerales ahí, entonces por eso hay intereses de estos países. Unos quizás de vender armas, otras de tomar posesión del país, o que solo a ellos les vendan sus productos, o sea, los intereses se dan. Lo mismo ha pasado con los conflictos a nivel de países árabes, lo mismo pasa con los conflictos a nivel de África, pues allá los conflictos, de ustedes saben, son por diamantes, son por minerales igual, petróleo. Entonces, ese tipo de conflictos son los que generan este tipo de situaciones que a veces son de larga data. ¿Cuál es el procedimiento para la solución de conflictos? O sea, ¿cómo nosotros podemos solucionar? Debemos detectar, aquí miren, es importante, y en redes o en plataformas hay estos programas que manejan muchos de los elementos a nivel de investigadores, etcétera. Yo les recomiendo que vean alguno de ellos, Criminal Minds, o si no, vean algunos otros sobre Hawaii 5.0 que había antes en nuestra época, recuerdan, de jóvenes, como esos Starkey Hodge, etcétera, etcétera, o varios de las que hay ahora, porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Investigan al otro, investigan las causas, investigan los sucesos, investigan por qué esa persona cambió y se volvió o tomó una conducta conflictiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Detectar el problema y su naturaleza. Eso es lo más importante. ¿Por qué esa persona que estaba parada ahí en la esquina me gritó de la madre cuando yo pasaba? Yo no le he hecho nada. Entonces hay que detectar cuál es su problema. Es que a mi mamá le multaste, que no sé qué. Y entiendo. Diagnóstico de causas para su falta de resolución. Entonces dile, bueno, mira, mamá hizo tal cosa, llegó a esa situación, no creo, la ley dice tal situación y por eso yo procedí conforme a la ley y de acuerdo a mi trabajo. Entonces ahí se diagnostica, formular escenarios para llegar a un acuerdo. Entonces ahí viene el tema. Si tú me sigues agrediendo, yo tengo que denunciarte. Lo voy a hacer, voy a llamar a la policía y tú vas a tener serios problemas porque hay mucha gente que escucha cómo tú me hablas. Y lo último, sí actuar. Nunca se queden sin actuar. Por favor, hay que tomar una decisión y hay que hacerlo. ¿Sí? Que trate, siempre yo les digo en un conflicto, en una negociación, ya vamos a ver, siempre tenemos que ver lo que sea más oportuno y justo para nosotros. Eso es básico. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de resolución de conflictos? La primera es obviamente la resolución, es decir, buscar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de ambas o todas las partes a través de un proceso de negociación. Entonces, esto es bueno y es valorado por ambas partes cuando dice, bueno, a ver, busquemos una solución. Entonces, ahí las partes. O lo otro es contienda. Intentar satisfacer las aspiraciones propias sin importar si satisfacen o no las de la otra parte. Es decir, yo veo, a mí me interesa, yo no doy un paso a torcer y punto. Pero esto, como ustedes ven, al final provoca un escalamiento. Hay una tendencia a una mayor hostilidad, dureza y destructividad de un conflicto. Entonces hay que tomar muy en cuenta esas situaciones. La cesión consiste más bien en renunciar a la satisfacción de sus propias aspiraciones y dejar que se satisfaga la otra parte. Todo eso, si es que hay una estrategia, ¿sí? Porque a veces muchas personas dicen, voy a ceder. Ya, yo voy a ceder. Dejamos el racional evita y eso me ha dado mi consejo mi mamá, mi abuelita, entonces ya, yo cedo. Es decir, es la estrategia del autosacrificio. Pero obviamente eso es para evitar el escalamiento del conflicto, ¿sí? Hay que evitar que se dificulte el diálogo porque tenemos que buscar que la otra parte vea que queremos ceder. El evitamiento, que existe negar la existencia del conflicto. ¿Saben qué? Yo no tengo nada,
allá, yo no me he peleado con mi compañera, yo al señor le veo que ahí anda, me echó el bravo, que no sé qué. Bueno, la cosa es que él busca colocar todo tipo de barreras para intentar solucionar el conflicto. Hay personas que les gusta el conflicto, hay personas que les gusta estar en problemas, estar en ese tipo de cosas. Mi consejo, como decimos yo a mis hijos, evite, lejos, porque obviamente ustedes se cargan de todo eso y van a ser un momento determinado fruto de ese conflicto. ¿Cuáles son los beneficios del proceso de administración de conflictos? Aclara los intereses, alienta una buena relación de trabajo, genera buenas opciones, se percibe como legítimo, reconoce alternativas de las partes, mejora las comunicaciones y conduce a compromisos inteligentes. Hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, queridos amigos? ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre, ustedes lean, por favor, porque la idea es dejar los últimos 10 minutos para el tema del trabajo, ¿sí? Generen todas las dudas, inquietudes sobre su trabajo y poder ir explicándolos. Pero este momento vamos a apuntar sobre lo que ustedes leyeron, revisaron. Ya saben, aquí hacemos, tengo dos formas. Una, la estrategia del padrastro, entonces puedo decir Inti Quispe, o Kevin Quiñones, o Aldrich White, Elvis Garófalo, cualquiera. O la segunda es que ustedes levanten la manito y yo, como hicimos ayer, pues obviamente les escuche. Todo esto, como está grabado, está medido, todo esto se apoya a ustedes en lo que es su evaluación en el módulo. Preguntas, por favor, o mejor dicho, comentarios, por favor, respecto de la investigación que hicieron. Yo, licenciado, Kevin Arevalo. Kevin, te escucho. Gracias, Kevin. Lo que yo consulté al licenciado dice que el mecanismo de la solución de conflicto dice que es como la negociación o la mediación de conflicto, que dice que es una forma de resolver un conflicto donde ambas partes intentan llegar a un mutuo acuerdo. Perfecto, perfecto. Muy bien, Kevin. Muy buena explicación. Alexander. Buenas noches, licenciado. Yo investigué que los mecanismos alternos de la resolución de conflictos puede ser la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación es un mecanismo de solución de conflicto que solo participan las dos partes del problema, y la mediación es cuando las dos partes del problema buscan a una tercera persona para que le dé solución a su problema. Muy bien, gracias. Vanessa, por favor. Gracias, Alexander, muy gentil. Yo consulté que, bueno, son tres tipos, que son negociación, la cual intervienen dos personas, o sea, en un diálogo, y que tiene como, digamos que va a tener un beneficio entre los dos. O sea, conversan, dialogan y se solucionan. Pero dice que la mediación, aquí va a haber una tercera persona, pero ella solo va a como dar un consejo, una sugerencia. Y está la conciliación, que dice que es como una solución final. Dice que, digamos que ella ahí tiene que acatar ya una orden de la tercera persona. Un ejemplo que puedo dar aquí es sobre dos niños peleando. Ya, digamos que no llegan a un acuerdo, ni entre la mediación ni entre la negociación. Entonces la conciliación ya viene a ser la tercera persona, que va a ser la madre, ¿no? Algo así. Un ejemplo. Muy bien, buen ejemplo. Gracias, Jefferson. Jefferson. Ya Chapatín. Jefferson. ¿Me escuchas, Jefferson? No te escuchamos nosotros. Jefferson. ¿Hay algún problema con tu comunicación, Jefferson? Eric Vera. Buenas noches, licenciado. Hay tres tipos de mecanismos de solución para los conflictos. Uno es la prevención. Por ejemplo, en nuestro caso, como agentes de tránsito, para la prevención tiene que estar una parte de acuerdo, o sea, una persona de acuerdo y la otra persona también. Si no hay un acuerdo en uno de los dos, entonces va a haber un conflicto. El segundo es la negociación. Como en el primer caso, si la prevención no funciona, o sea, si las dos partes no están de acuerdo, la negociación no se va a poder dar. Y la mediación. La mediación viene a ser llamar a la tercera persona, que viene a ser la policía, para que
arregle este asunto, porque ya no interveniríamos nosotros. Perfecto, perfecto. Jefferson, ahora sí podemos comunicarnos. Sí, ¿me escucha, ingeniero? Ahí te escuchamos muy bien, gracias. Sí, ingeniero, mil disculpas, un problema No te técnico. preocupes, tranquilo. Listo, lo que yo investigué sobre los mecanismos más conocidos son la mediación, la negociación y la conciliación, que viene a ser la negociación cuando ya se conoce el problema y se puede dialogarlo. La mediación donde se llega técnicamente a un acuerdo, directamente en este caso Y por último, la conciliación. El ejemplo sería tan básico, la persona me insulta, hablo con él, llegamos a una negociación en palabras explícitas, siendo que yo cumplí mi trabajo y tú incurriste en una infracción. La mediación es que yo le puedo dar un consejo y él verá si es que me lo acepta porque es una mediación. El consejo sería, qué sé yo, tenía la licencia caducada, puede canjearla y evitarse una sanción. Y la conciliación es la aceptación que da al consejo que yo le doy. Muy bien. Bueno. Él verá si se la canjea, no la canjea, si quiere ser más sancionado o simplemente evita un problema y no hay ningún inconveniente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos con casos. Sí, vamos a coger algunos casos, vamos a coger algunos temas, porque es importante que ustedes de alguna forma vayan entendiendo este tipo de elementos, ¿no? Cómo se dan, cómo amanecen las soluciones o los problemas que se dan a estos. Algunos inclusive, miren, son pequeños, son temas, son conflictos pequeños, pero que cuando se meten los egos, vienen un problema complicado, súper complicado. Entonces, es una línea que realmente debemos nosotros tenerla muy, muy, muy en cuenta, porque de una u otra forma, esos elementos, pues obviamente nos complican. Entonces, vamos a ver un video sobre cómo negociar bien, ¿sí? Entonces, de alguna forma, les voy a pedir que vamos a generar este video para que lo escuchen ustedes. Permítanme un minuto, vamos a compartir la pantalla. Vamos acá. No me está apareciendo el YouTube. Acá estamos. Muy bien. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí estamos listos? Sí. Escuchen, esto es de 5 minutos. 5 minutitos quiero que escuchen bien, ¿sí? Por favor, vamos. ¿Escuchan ahí? ¿Se escuchan el video? No, licenciado, no escuchamos. Perfecto, espérenme un ratito, ya voy a poner. Espérenme un ratito, que hay aquí tenemos un enlace. Perfecto, share zone. Ya, ahí debe salir. Cuando dicen que alguien es bueno negociando. ¿Ahí escucharon? Sí. Ahí sí. Uno se imagina a una bestia, un zorro que se come cualquier cosa que se le atraviese en el camino. Pero la verdad es que no. El mundo de las negociaciones puede ser bastante más interesante que eso. Entonces, para todos los que alguna vez hemos creído que negociar es malo, he aquí cómo negociar bien, una explicación de Magic Markers. Lo primero es entender que existe una dualidad fascinante en toda negociación, y es que las personas que hacen un trato son simultáneamente amigos y rivales. Son amigos porque los intercambios generan valor, o por lo menos eso es lo que se espera, que mejore la vida de las dos partes. Sin embargo, son también rivales porque negociando se abre la posibilidad de que uno gane más que el otro. Gráficamente se ve así.
Tenemos a la vendedora de un carro, Alicia, que está feliz con que le paguen cualquier cifra encima de los 20 millones. Y tenemos a un comprador, Beto, que estaría feliz pagando lo que sea por debajo de los 26. Lo que nos muestra este diagrama es que cualquier precio por acá es malo para Beto, todo acá es malo para Alicia, y esta es la zona de mutuo beneficio, el conjunto de todos los tratos posibles que dejarían felices a ambas partes. Esa zona existe porque el uno valora el carro más que la plata y la otra valora la plata más que el carro. Pero hay un problema. Ninguno de los dos conoce el límite del otro. Más aún, ambos tienen miedo de revelar sus límites porque es información que los deja vulnerables. Si Alicia dice que su mínimo es 20, adivinen cuál va a ser la oferta de Beto. Así las cosas, durante las negociaciones es normal que ambas partes actúen como si sus límites fueran diferentes y la zona de mutuo beneficio fuera más estrecha de lo que realmente es. Es en ese contexto que aparecen todos los consejos que típicamente asociamos con el proceso de negociación. Por ejemplo, hacer la primera oferta es buena táctica para reclamar la mayor parte del valor porque los humanos son muy receptivos al primer número que escuchan. Si Alicia empieza diciendo que su carro vale 30, eso crea un ancla en la mente de Beto y lo hace pensar que llegar a 25 sería una gran victoria. Sin embargo, Alicia también debería tener miedo al hacer la primera oferta porque está caminando por una cornisa. Si el número que dice es demasiado agresivo, el trato se pone en riesgo. Y si el número queda por debajo de lo que Beto está dispuesto a pagar, digamos 22, entonces con solo abrir la boca está renunciando a todos los tratos que hubieran podido ocurrir entre los 22 y los 26 millones. ¿Sí ven? Da angustia. Ahora, ¿hay alguna forma de trascender esta lógica? Pues la base para negociar bien es investigar antes de entrar en conversaciones. Uno debe saber cuáles son los dos límites, el propio, que es absolutamente fundamental, y el de la contraparte, que se puede tratar de inferir con buena información. Conocer el límite propio sirve para evitar tonterías como aceptar un trato del que uno luego se va a arrepentir o por puro orgullo rechazar una oferta que de hecho era buena. Ahora, para conocer el límite del otro toca investigar, sin pereza, ser detective para estimar correctamente la zona de mutuo beneficio. Regatear es algo que siempre está presente en toda negociación, pero no es lo único, ni siquiera es lo más importante. Un buen negociador no es el que sabe llevarse la mayor parte del ponqué, sino el que sabe cómo hacer que ese ponqué sea todavía más grande. Entonces, pongamos por caso a dos personas compartiendo un apartamento. Ambas llegan con la idea de partir todo por la mitad, pero resulta que un cuarto es claramente más grande que el otro. Entonces la una dice, pues tú pagas más, y la otra contesta que no puede, que ya llegó al límite de su presupuesto. ¿Qué hacen? ¿Buscar un lugar completamente simétrico? Pues obvio que no. Uno comienza a poner temas en la mesa. A lo mejor la del cuarto grande no sufre tanto lavando la loza y podría encargarse de eso. También podría estar pendiente de pagar los servicios o encargarse de hacer el mercado. Ahí ya tenemos una situación más equilibrada. Pero no hay por qué parar. Es perfectamente normal que algo muy valioso para una persona sea menos valioso para otra. Y, siendo que existen tantas cosas que valoramos de maneras diferentes, la misión cuando uno está negociando consiste en encontrar esas oportunidades para crear un trato que deje a ambas partes todavía más felices y no en dividir todo por la mitad. El que valora más el espacio en la nevera, pues puede quedarse con más repisas. Pero a cambio, qué sé yo, ambas pagan una conexión a internet más veloz. El punto es que las negociaciones de plata y ya son unidimensionales y es fácil encontrarse estancados en extremos opuestos. Pero las negociaciones hechas con calma y conversando, las negociaciones en las que uno llega a conocer los intereses del otro, no para joderlo, sino para ver cómo se pueden ayudar mutuamente, esas negociaciones tienen muchas dimensiones, muchos temas por negociar y generan todavía más valor. En esencia, eso es lo que ocurre cuando dos multinacionales se sientan meses a negociar. Todo ese tiempo no se va en regatear, sino en balancear muchos temas distintos para llegar a un trato óptimo para ambas partes. Piénsenlo así, fortalecer la relación con el otro y trabajar juntos para hacer que el ponqué sea cada vez más grande es bastante mejor que pelear por migajas. Bueno, ¿qué les pareció? Comentarios, por favor. Alexander. Que siempre hay que llegar a un acuerdo donde las dos partes estén contentos. Mira, hay un viejo adagio a nivel de tránsito. Cuando yo hice la escuela para conductores profesionales, luego nos toca hacer otra capacitación que antes hacían los colegios, los sindicatos provinciales. Yo recuerdo que en el sindicato provincial de aquí de Pichincha, un profesor nos dijo que había sido ex agente de tránsito. Dijo, mire,
yo siempre tengo una máxima así. Yo prefiero una mala negociación que un buen juicio. Es decir, siempre estoy dispuesto a ceder o a buscar un acuerdo que luego engordar abogados. ¿Sí? Jefferson, por favor. Aquí el video lo que tengo en mi apreciación es que explotar los maleficios de las demás personas en una negociación. Ver de qué pata cojean. Investigar, exacto, muy bien. Claramente. Bien, bien, eso es buena. A ver, ¿qué más? Yo, ingeniero, Digan, le escucho. que siempre se debe investigar de ambos lados para llegar a un acuerdo mutuo para que ninguno de los dos se hagan afectados de ambos lados y así poder estar bien y no haya conflicto ni problema. Muy bien, muy bien. Ahora, una vez que hemos visto lo que es negociación, quiero que luego ahora veamos a lo que es mediación. ¿Sí? Pues también vamos a ver un video. Y no porque piense que son niños les pongo estos videos, sino que son los que mejor ilustran los procesos alternos de negocio. Muy bien, sus comentarios, por favor, en esto. Que hay personas que, o sea, se puede ver en el video que, por ejemplo, en el caso de personas que no es preciso cometer el error uno, sino viendo el error de otros, aprender, sin necesidad que uno le pase. Ya, muy bien. Que no aceptan ayuda de nadie, sino que ellos quieren hacer lo que ellos quieren, no quieren aceptar ayuda de otra persona. Muy bien, muy bien. Que ¿Qué siempre más? hay que buscar una debe mejor razonar solución. y tener una idea favorable. A ver. Siempre buscar una buena solución. Perfecto, perfecto. Para llegar a una solución es mejor ceder. Es mejor ceder, muy bien. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver otro, que es la mediación y el arbitraje, ¿de acuerdo? Quiero que vayan tomando estos elementos porque nos van a servir mucho luego de hacer un elemento. ¿Técnicamente te parece complicado y costoso? Dátil es un software de facturación. Ya. Todo es cuestión de un juicio, ¿verdad? Después de todo, es lo que Hollywood y la televisión quieren que creamos. Determinada parte se enfrenta a otra en un combate a sala llena.
o algo parecido. Seamos realistas. No se ven muchas películas centradas en acuerdos extrajudiciales, pero la verdad es que muchos casos judiciales, especialmente casos civiles, se manejan de esa manera, con ambas partes llegando a un acuerdo y estipulando una suma que resuelve la disputa y detiene el litigio, por lo tanto, evitando un potencialmente prolongado y costoso. Lo que parece genial en programas de televisión puede perjudicar a la gente común. Además, los juicios son como apuestas y el resultado es impredecible, no importa lo bueno que sea su caso. Pero cuando se llega a un acuerdo, el resultado está bajo su control. La mediación también le permite contar su versión de la historia sin la burocracia procesal de la corte. Una parte importante del proceso de mediación es, naturalmente, el mediador. El mediador es una especie de mezcla entre Gandalf y un árbitro de boxeo, sin los poderes mágicos ni el moño negro. Volvamos a empezar. Un mediador ayuda a las partes opuestas a negociar una resolución fuera de la corte. Y un mediador difiere de un árbitro. Un árbitro actúa más como un juez en el asunto, sin la ominosa toga negra, por supuesto, a menos que ese sea su estilo personal. Mientras que un mediador trabaja para encontrar puntos de acuerdo dentro de un conflicto. A menudo se reunirán por separado con cada parte y discutirán las debilidades de esa parte en el caso con el fin de hacerlos pensar en una solución de compromiso. Aunque se espera que mantenga la neutralidad, el enfoque de un mediador puede variar con cada situación. A veces puede ser que tenga que ser contundente. A veces puede ser que tenga que mantener la calma. La mediación y el arbitraje son dos tipos de alternativa para resolver conflictos. Son maneras que pueden usarse para resolver una disputa fuera del sistema judicial. Pueden utilizarse para resolver litigios en asuntos como incumplimiento de contrato, negligencia médica, compensación al trabajador, despido injustificado y otros. LegalU puede ayudarle a no optar por el tradicional proceso judicial y elegir la mediación o el arbitraje. LegalU puede también ayudarle a prepararse para el proceso de mediación o arbitraje y mejorar sus posibilidades. Ya lo demás es publicidad. Bueno, a ver, ya hemos visto las tres formas. Negociación, mediación y arbitraje. Comentarios, por favor. Miguel Ángel. Yo, A ver, Giovanni. ingeniero, es que la mediación, yo que entendí que es el procedimiento basado en intereses, mientras que el arbitraje es un procedimiento basado en derecho, creo. Algo parecido así. Muy bien, vamos, Leslie. Ya entendí de que el arbitraje es un medio por el cual no necesitas, o sea, es casi como llevarlo al tribunal, pero de una manera en la que se pueda resolver los problemas hablando o llegando a un acuerdo mediante un mediador, que es la persona neutral que puede ayudarlos a afrontar los problemas que necesitan resolver. Ya. Buenas noches, mi doctor. 7, por favor, sí. Mi doctor, yo lo que entendí es que, por ejemplo, jurídicamente hablando, un mediador en este caso sería un juez. Podemos ver que en la jurisprudencia un juez tiene que ser imparcial y no tiene que estar a favor de nadie, de ninguno de los dos, para llegar a un buen acuerdo y para resolver un conflicto. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna duda, por favor? Yo, ingeniero. Sí, la mediación, nos basaríamos en saber lo siguiente, que ambas partes serán escuchadas y se tomará una resolución en base a eso. En base a qué pasó, cómo sucedió y en qué bases están establecidas. Muy bien, muy bien. Bueno, a base de lo que han dicho los compañeros, yo creo que tiene que haber un tercero que escuche ambas partes para poder darle una solución. Muy bien. Ahora quiero que veamos un video donde se resume, explicado por un docente, estos elementos.
Bienvenidos. Venimos a la tercera y última parte de este módulo, el módulo 4, negociación y resolución de conflictos. Y hablaremos de la mediación, la conciliación y el arbitraje, que son otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Básicamente, en la mediación y en la conciliación vamos a tener en cuenta que junto con la negociación son las formas de solución de los conflictos en las cuales la resolución sola y exclusivamente depende de las partes. Es decir, no hay terceros que tomen decisiones. Son las partes involucradas en el conflicto las que van a tomar las decisiones. Con una característica: en la negociación no intervienen terceros ajenos a la relación conflictiva. En tanto que en la mediación y en la conciliación ya surge un tercero, que viene a ser o el mediador o el conciliador. En la teoría se dice que conciliación y mediación propiamente son primos hermanos, porque tienen las mismas características. Son procesos informales a través de los cuales las partes van a buscar solución con la ayuda de un tercero, el mediador o el conciliador, ¿no? El mediador, a diferencia del conciliador, sí puede formular alguna propuesta de solución frente a los problemas que les presentan las partes, pero su rol es básicamente un facilitador, no toma decisiones. Si las partes no se ponen de acuerdo, no hay solución y habrá que buscar otro mecanismo para resolver el conflicto. La conciliación es otro mecanismo de resolución de conflictos en los cuales las partes, con la ayuda de un tercero, que es un conciliador, buscarán aproximar sus intereses, sus posiciones, para encontrar acuerdos que puedan también beneficiarlos de manera mutua. Habrá que decir que en estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en general, se trata de recurrir a los mismos, primero porque son mecanismos informales, segundo porque existe un nivel de confidencialidad, no trasciende los problemas más allá de lo que las partes puedan expresar, son mecanismos rápidos y también en costos van a significar menores costos que pensar, por ejemplo, que ir a un proceso judicial. En el país tenemos una ley de conciliación que establece que en algunos casos obligatoriamente antes de la conciliación. Sin embargo, habrá que decir que el diálogo, es decir, aquellas en las cuales no estrictamente no hablamos de conciliación, en algunos casos con un tercer actor, que normalmente viene a ser el Estado, sea con representantes del gobierno nacional, de gobiernos regionales o de gobiernos locales. Pero en general se trata de entender que en estos casos la solución está en las partes, ellas tienen el control sobre el mecanismo de solución. Si interviene un tercero, es un facilitador propiamente el que ayudará a las partes a encontrar acuerdos de beneficio común. Se trata también de explorar intereses. Y el último mecanismo de resolución de conflicto viene a ser el arbitraje. El arbitraje de inicio, debemos decir que en el país tiene un reconocimiento constitucional, porque se dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los organismos jerárquicamente establecidos, y es el Poder Judicial el encargado de resolver los conflictos. Sin embargo, la misma Constitución establece que hay dos excepciones, que viene a ser lo que se llama la jurisdicción arbitral y la jurisdicción militar. El arbitraje propiamente es un mecanismo a través del cual ya las partes involucradas en un conflicto van a delegar la solución del mismo en una tercera persona, sea un árbitro único o sea un tribunal arbitral. Es decir, la decisión ya no está en mis manos, sino que delegamos esa posibilidad a que el tercero resuelva. Pero quedó más claro ahí, ¿no es cierto? A ver, negociación, voluntad de las dos partes de llegar a un acuerdo. Conciliación y mediación, las dos partes tienen la solución a través de un facilitador para llegar a un acuerdo. En cambio, arbitraje, las dos partes exponen sus puntos de vista y es el tercero el que da o toma una decisión o busca una solución. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la presentación que hemos preparado para ustedes. Aquí tenemos a la negociación. Mire,
aquí está, proceso donde intervienen dos o más partes que buscan llegar a un acuerdo a través de un proceso de intercambio. Las dos partes obviamente tienen intereses y buscan un acuerdo para que satisfaga a los dos. Es un proceso de interés. ¿Cuáles son los elementos clave? Obviamente entender los intereses, qué opciones hay, las alternativas de solución, la legitimidad, que sea un trato justo, la comunicación es importante, las relaciones y el compromiso. Características del negociador: debe gustarle, debe ser entusiasta, comunicador, persuasivo, muy observador, ser una especie de psicólogo, honesto, profesional, firme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto pueden ser ustedes. Cualquiera de nosotros puede ser un buen negociador. Tipos de negociador: hay un negociador enfocado en los resultados y otro enfocado en las personas. ¿Cuál de los dos les sirve o quieren ser? Depende de ustedes. Las fases de la negociación: hay que prepararse, investigar todo lo del otro y definir una posición. Luego viene el desarrollo, es decir, sentamos a la mesa y negociamos y vamos a deliberar y exponemos nuestras partes para llegar a un acuerdo. La clave de la negociación es el compromiso para llegar. Luego el cierre. Podemos cerrar con un acuerdo o sin él, pero obviamente todos los puntos deben ser tratados y conversados. Tácticas en la negociación: obviamente las tácticas existen las de desarrollo y las de presión. ¿Sí? Ya vamos a explicar la una y la otra. Las técnicas a través de estas tácticas, obviamente si son de desarrollo o de presión, tenemos la gran muralla, el asalto directo, el receso. Hay gente que dice: ven, estamos cansados, tiramos un minuto, demos un minuto, tomemos un café y regresamos. La gran muralla quiere decir: vean, tenemos estos problemas inmensos. ¿Saben qué? Vamos de a poco. O el asalto directo: a ver, propongo esto. El señuelo falaz, es decir, te da un señuelo y luego te parece interesante, tú agarras y te compras. Luego la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que les llama dos man, o el duro y el amable. El uno se hace el duro, otro el amable. Recuerden, a veces algunos suelen hacer así. Otros de generar deseo de comprar o de vender algo. La táctica de la autoridad limitada: bueno, yo puedo hacer, pero no puedo tomar la decisión porque tengo que consultar con el Y las reacciones emocionales, es decir, mirando cómo la otra persona está, obviamente va empezando las reacciones. En lugar de la negociación, hay tres posibilidades: negociar en nuestra casa, oficinas; negociar en su casa, oficinas; o negociar en terreno neutral. Yo prefiero siempre, o en la mía, en neutral, porque cuando voy al del otro estoy en problemas. Las técnicas: reunión informal, dejar el punto de desacuerdo en suspenso y avanzar en nosotros; trasladar a niveles superiores, opinión de un experto, llegar a un acuerdo. Miren, cuando yo he participado, he estado presente en varias negociaciones. De hecho hice un posgrado en negociación petrolera, y una que me llamó mucho la atención era cuando el presidente de la República, yo trabajé con el presidente de la República y él manejaba su imagen, cuando el presidente de la República se reunió con un grupo de indígenas para llegar a un acuerdo, porque el ejército les dio bala. Murieron algunos y obviamente esto representaba un tema súper fuerte, ¿no? Entonces yo recuerdo que vinieron los grupos de indígenas y el presidente dijo: a ver, necesito que venga simplemente una comisión. No puedo recibir a todos, viene una comisión. Ellos nombraron una comisión de 6 personas, ingresaron 6 y el presidente dijo: entonces nosotros vamos 6. Y escogió a los 6 más expertos sobre el tema. Uno experto sobre el tema de militar, otro sobre el tema de indígena, otro sobre el tema de negociación, otro sobre temas de la realidad, un sociólogo y un político. Y un comunicador que estuvimos ahí. ¿Qué es lo que se hizo? Ellos llegaron con un pliego de peticiones, pero había un punto que era el más grave, que eran los muertos. Porque los otros eran los detenidos, que liberen a los detenidos; otros era que ya quiten el cerco militar, y el tercero era que se reabran, me parece que los centros educativos o los centros de instituciones que fueron tomadas por el ejército. Eran 4 puntos. Y recuerdo clarísimo que el presidente dijo: ¿saben qué? A ver, empecemos por las instituciones. Empezó por los 3 más fáciles. Desbloqueo de instituciones, perfecto, desbloqueamos el día de mañana a 6 de la mañana, los militares salen de la institución. Segundo, si es el tema de las calles están tomadas, hay un bloqueo, cerco, perfecto, mañana están cerca. Y ustedes, iba a los otros viendo qué dan. Pero ustedes no van a volver a tomarse las calles. No, acuerdo, no se toma. Perfecto. El otro era uno de los elementos claves, era cómo iba a generar ya la confianza y todo lo demás. Entonces, ese.
Y luego vino el más grave y lo dejó para el último. Y claro, en el último todo el mundo ya estaba cansado por la negociación y dijo al presidente, ¿saben qué? Tómense unos minutos. Entonces les dieron un espacio, me acuerdo al grupo negociador que estuvieron en la comisión, nosotros fuimos a otro espacio, pero mientras tanto empezaron a investigar muchísimo sobre quiénes estaban ahí, qué necesitaban y demás, y cuáles eran sus puntos de acuerdo. Entonces, con esa información, luego del receso fuimos y fue más fácil llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque al momento de que investigamos, especialmente los muertos, las familias de los muertos que quedaban, el presidente ya tenía una propuesta. Recuerdo que para uno de ellos que tenía 2 hijitos, dijo, el Estado se hace cargo de toda la educación y la señora recibe el bono de por vida. Entonces, claro, ya era mucho más fácil negociar así. Para otro caso, recuerdo que él no tenía vivienda, no tenía nada. Entonces dijo, miren, la señora está sola, no tiene hijos, es una adulta mayor, entonces vamos a darle una casa con el bono de la vivienda y el bono de tercera edad. Entonces iba con ese tipo, entonces empezaba a desarmar todas las posiciones agresivas, grotescas, que al principio iban, que asesinos, que no sé qué, empezó a desarmar al presidente con ese tipo de negociaciones. Entonces esa es una negociación en la cual obviamente se basa en emociones, o sea, cuál era la emoción que cada uno manejaba y él, en base a eso, y obviamente con el apoyo de su equipo, pues fueron a hacer. Y por eso siempre digo, siempre será mejor no firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo. Porque si tenemos un mal acuerdo, siempre vamos a estar nosotros con el hecho de que me estafaron, de me hicieron algún daño. Tipos de negociación, hay la integrativa o la ganar-ganar, siempre la mejor es la ganar-ganar. Ganas tú, gano yo, como los dos ganamos de la mejor manera. La distributiva es ganar-perder, quiere decir yo gano, tú pierdes. Esa es la peor. Siempre la otra persona o el que pierde siempre tendrá esa idea de que lo estafaron. La asertiva, yo pierdo, tú ganas. Ese es un tema importante, pero los dos se van medios complicados, más aún el que pierde. La desintegrativa, pierdo, pierdes, los dos pierden. Es decir, cuando se van a juicio, se van a demandas. ¿Quién gana? El abogado, pero los dos perdieron. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que vencer? Obviamente, ser empático, hay que ponerse del lado de ellos también, o ver desde la galería, salir y ver, como decimos nosotros, ¿se acuerdan? Investigar, decir qué necesitan, etcétera. Hay que tender puentes y replantear el problema. A veces es importante replantear el problema para saber cómo avanzar. Ahí los factores de éxito siempre es la preparación, ¿sí? Investigar, la rigurosidad, el respeto a la otra parte, la empatía, la confianza, la flexibilidad y creatividad, la asertividad y la paciencia, la comunicación y especialmente saber escuchar. Eso era lo que un poco quería comentarles en este tema. Estamos casi justo con el tiempo, se programó muy bien la clase. Preguntas, por favor, acá. A ver, hemos visto entonces, para hacer un resumen, negociación, conciliación, mediación y arbitraje. El arbitraje es cuando nosotros, las dos partes, delegan la responsabilidad a un tercero para que decida. Es inapelable. Lo que decida él, eso se aplica. La conciliación, ¿sí? Y la mediación es buscar a un tercero que ayude, que sea facilitador de llegar a un acuerdo. ¿Sí? El conciliador solamente dice, miren, tratemos de buscar una solución, buscas. Pero el mediador sí propone soluciones. Él dice, vean, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Hagamos. Es el mediador. El conciliador solamente lo que hace es, a ver, bajen las tensiones, respetémonos, propongamos nuevamente su acuerdo, reformule su propuesta. Pero dentro de lo que es ya una negociación, pues obviamente las dos partes están ahí. Es un enfrentamiento de las dos partes. Depende de cómo se prepararon, de cómo ustedes están listos para negociar, su actitud, de cómo entienden a la otra parte, de si es justo o no lo que están pretendiendo ustedes. Depende de muchos factores para que la negociación tenga un resultado exitoso. ¿Cuál es la mejor? Ganar, ganar. Tú ganas, yo gano. Los dos nos sentimos satisfechos. ¿Alguna pregunta, por favor? De no pasamos al trabajo práctico. ¿Alguna duda? Si tienen, Darwin. ¿Tiene la mano levantada, Darwin? No se ¿Ya? ha levantado. No hay problema. ¿Alguien, por favor, alguna inquietud? Creo que quedó más claro, ¿no? Fue más fácil entenderlo así. Si no hay dudas, por favor, yo quiero pasar al tema de su trabajo, ¿sí? De su trabajo. Por favor, quiero que revisen el tema de su trabajo. Revisen el tema de su trabajo, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que se les pidió como trabajo? ¿Quién me dice?
Ingeniero, yo tengo una consulta. En la pregunta 2 que usted nos hizo, decía, ¿cómo sería un manejo de comunicación de la crisis en el caso de la Gasca? No me quedó muy claro a lo que se refiere, si es a un caso de comunicación con la prensa o con las personas en ese momento de desesperación. Ya. A ver, ¿a qué me refiero yo con los temas? Vamos, ¿les parece si más bien explicamos una pregunta por pregunta? Sí, muy bien. Ustedes van corroborando con lo que ustedes han respondido, lo que piensan en responder, y en función de eso, por favor, vamos viendo las inquietudes, ¿sí? Vamos con la primera, dice, según su criterio, ojo que su criterio, ¿cuál es el conflicto y cómo usted buscaría una solución? ¿Se acuerdan que ayer hablamos bastante en el tema de la Gasca? ¿Cuál era el conflicto? Por el aluvión. Eso, es un fenómeno natural que fue arrasando casas, infraestructura, vehículos y hasta vidas humanas. Ese es el conflicto. ¿Cuál sería la solución de ustedes como agentes de tránsito? Ayer conversamos. ¿Cómo ayudarían a ese conflicto? Poder hablar con mis superiores para pedir ayuda con el alcalde. Y Dirigiendo el tránsito. Pero no. Dirigiendo el tránsito, evacuar a la gente, a las Recuerden, personas. haciendo lo que más saben. ¿Qué es lo que saben ustedes? No me digan, lo ponen en su trabajo. ¿Estamos con la primera pregunta? Correcto. Ya. Sí, licenciado. Vamos con la segunda. Conforme lo abordado en clase, recuerdan que ayer vimos comunicación de crisis. ¿Qué es una crisis? Es un momento de sobresalto, ¿no es cierto? Y decíamos que un manejo de comunicación de crisis ayuda, facilita para que no se generen más conflictos, no haya más problemas, sino se comunique en forma clara. Y también, justo lo que decía el compañero al principio, que en caso de que los medios o de que ustedes tengan que manejar la comunicación, como son un órgano colegiado, triangular, ustedes tienen que hacer, primerito, ¿qué tendrían que hacer? Pedir permiso a un superior o preguntar si estamos muy capacitados para darla. Eso. Esa es la segunda pregunta. ¿Está difícil? Facilito. Recuerden que estas preguntas, lo mismo el examen vamos a hacer mañana. Vamos a repasar. Es lo que hemos visto en clase. ¿Sí? Y si hay algo que no está claro, con gusto yo les explico. Los que están en clase es mucho más fácil, los que atienden todo el tiempo, pues que respondan. La tercera, ¿cuál sería su rol como agente civil de tránsito durante la crisis de la Gasca? ¿Cuál sería el rol de ustedes? Dirigir el Controlar tránsito. el flujo vehicular. Ya va algo más de la primera. Porque en la primera dice, ¿cuál es la solución? Ustedes, inmediatamente, ¿qué? Tomar control. Pero la segunda, ¿qué es lo que dice? Allá me tienen que explicar más qué harían, ¿no es cierto? Es decir, sus funciones, desviar el tránsito, evitar que vayan los peatones allá, controlar los semáforos, o sea, todo lo que ustedes saben, pero en el tema de la Gasca. Así que por eso tienen que investigar sobre la Gasca. Y luego el cuarto. No sé si de la tercera hay alguna duda, por favor. No, licenciado, no. Gracias por responder. La cuarta dice, si los medios de comunicación le entrevistarían, ¿cuál sería su discurso? Aquí ya, muy bien, usted pidió permiso a su superior, le dijo que sí, que hable. La pregunta es, ¿sobre qué hablaría usted? Y ayer nos pasamos hablando mucho sobre el poder. ¿Cuál es el mejor eje para que nosotros tengamos y manejemos el poder? ¿El poder de qué? De experto. Eso, muy bien. Por ahí va su discurso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es ponerme unas 4 líneas, 5 líneas sobre cuál sería su discurso como experto en el tema frente a los medios de comunicación. Puedo yo un poco darles un ejemplo y decir, bueno, como agente civil de tránsito, lo que hicimos inmediatamente es tomar control de la situación. ¿Se acuerdan de los ejes de comunicación de crisis? Control de la situación. Buscar que se reduzcan los conflictos, es decir, hicimos que los vehículos se desvíen por otra línea e inmediatamente tomamos control de la situación para que no existan mayores accidentes dado el caso del aluvio. Ingeniero, una consulta. Nosotros la entrevista, hicimos en grupo. La entrevista nosotros hicimos como morador, o sea, parte del sector, más no bien como agente. ¿Tenemos que cambiar ahí o es precisamente que el discurso sea como que nosotros somos agentes? Recuerden que ustedes ya tienen que ir tomando en cuenta que van a ser agentes. Ustedes están preparándose entonces para eso. tengo que cambiar esa situación. Claro, ya. Están preparándose para eso y obviamente deben asumir ya ese rol, ya ponerse el uniforme, como dicen muchos, y responder siempre desde esa lógica. Porque es desde donde a mí me interesa que ustedes ya asuman su rol.
como agentes de tránsito. ¿Y qué haría en este momento frente a los medios de comunicación? Por eso era importante que nosotros, y miren, antes de que cuando ustedes tengan que subir su trabajo, podamos explicar, revisarlo, ustedes puedan en grupo ampliarlo, porque recuerden que el trabajo de uno, entiendo que es un trabajo más pequeño, pero cuando es un trabajo de dos, ya es un trabajo mucho más amplio. Y de tres ya es más grande, tiene mayor argumentación porque se entiende que los tres colaboraron. Aunque a veces dicen que los trabajos de tres, los dos trabajan y el uno pasa los cafés o las colas. No creo que pase en este grupo, sino más bien considero que los tres están colaborando y por eso ese trabajo debe reflejar la posición de las tres o las dos personas. ¿Sí me estoy explicando? Ingeniero, una pregunta fuera del tema. Por favor, Oscar. El examen... A ver, algo pasó que no te escuchamos, solo escuchamos hasta el examen. El examen aquí dice que es para el día lunes 28 de febrero. Así es. El examen es para el lunes y el día viernes me parece que tenemos la última clase con ustedes. Ese día vamos a explicar sobre su examen. Vamos, así como hicimos con el trabajo, sobre los temas y todas las cosas que hemos ido viendo en las clases, sobre eso está su examen. El examen es de opción múltiple, ustedes pueden escoger entre 3 respuestas o de verdadero o falso. Entonces, esas son todas las preguntas, 10 de verdadero o falso y 10 de opción múltiple. Difícil. Fácil, difícil. Yo lo veo que está fácil por una sencilla razón. Son los temas que hemos visto en clase. No es nada más ni nada del otro mundo que no hayamos visto. Son los temas que hemos visto en clase. Le vamos a hacer un repaso al examen el día viernes, que me parece que tenemos la última clase. Si la próxima clase conmigo le hacemos un repaso al examen. Yo tengo otro tema más que abordar. No es tan amplio, pero sí necesito que hagamos un ejercicio porque, insisto, mi rol, mi objetivo como docente siempre es que ustedes aprendan. Si ustedes aprenden, es lo más fácil que vayan y respondan un examen. ¿Sí estamos? Por favor, ¿alguna inquietud más? Vamos, estamos en el tiempo para ustedes, desde ustedes. Este tiempo y es importante que ustedes, pues obviamente me cuenten sus inquietudes. El examen, ¿cómo lo haríamos? ¿Enviaría el archivo o cómo se realizaría el examen? Es en plataforma, el examen es en plataforma, o sea, como han dado los otros exámenes, ustedes acceden a la plataforma y les van saliendo las preguntas. Ustedes van respondiendo, terminan e inmediatamente la misma plataforma ya les envía su nota. ¿Alguna otra? Por favor, dudas que tengan, estamos aquí para responder, para ampliar. Es un módulo, tienen que hacerlo bien, tienen que pasarlo bien y con muy buena nota. Yo estimo que a todos les va a ir muy bien. En el trabajo yo estimo 10 casi para todos, porque hemos explicado, hemos contado, ustedes tienen información en todo lo que es medios de comunicación sobre el tema de la Gasca. Ustedes tienen la otra información de lo que ustedes están formándose como agentes civiles de tránsito. Y el tercer elemento es lo que hemos visto en clase. Eso conjugan esos 3 elementos y eso lo llevan al trabajo. Y estamos con eso ya absolutamente listos para tener un buen trabajo. El trabajo representa el 40% de su nota, ¿sí? Si es sobre 10, 4 puntos vale el trabajo y el examen vale los 6. Entonces, y de esos 6, 3 puntos son en preguntas de verdadero o falso y 3 preguntas son de opción múltiple. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Algo sobre la clase también, creo que les resultó más sencillo. Steven. El examen es acerca todo del problema de la Gasca. No, el trabajo. El trabajo es sobre el tema de la Gasca, ¿sí? Lo que acabamos de ver hoy día, a lo que hicimos la explicación en este momento. A diferencia del examen, que es sobre todo el módulo. ¿De acuerdo? Bien, abogado. A ver, me estaban consultando sobre mi número celular, con mucho gusto, no tengo inconveniente, siempre y cuando sean temas laborales estamos a la orden. Además, si nos vemos algún momento, pues ustedes ya están ejerciendo de agente de tránsito, me encantaría que podamos tener el gusto de saludarnos y conversar. Mi número es el 0998, 5 veces 5 y 4 al final, súper facilito. ¿Sí? 0998, 5 veces 5 y 4 al final. Les voy a poner en un mensaje para todos ustedes. Listo, está enviado un mensaje también para ustedes. Insisto, lo importante es este ejercicio de amistad,
de conocimientos, de ser colegas dentro de las diferentes elementos. Me hacen una pregunta sobre si ha subido las clases grabadas. Les cuento que eso yo ya mandé al instituto para que lo suban. Yo estimo que ellos ya los deben haber subido. Entonces lo vamos a ver. Y caso contrario, si no lo han hecho, pues voy a tratar de subirles a la plataforma también de alguna manera. Sí, ya me busco un mecanismo porque tengo los archivos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Duda? Ingeniero, en el deber sí se puede poner imágenes. Claro, claro, la idea es que ustedes lo hagan de la mejor manera posible. ¿Cómo ustedes entregan un trabajo? Obviamente tiene que ser, si miren los niños ahora, a mis hijos les mandan que la imagen, que el título, que el trabajo, que la explicación, y ellos andan buscando en internet, buscando, y no solo lo que sale, la información que sale al inicio, sino la mejor información. Entonces, yo espero lo mismo de ustedes, porque son profesionales. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, por favor, si no hay inquietudes, y nadie más, pues les quiero agradecer por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Una clase en la cual nos apoyamos en elementos audiovisuales para tener una mejor claridad sobre lo que son estos procesos de negociación o mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿De acuerdo? Les envío un abrazo, cuídense mucho, por favor. Nos vemos de aquí la siguiente clase que yo, si mal no recuerdo, está programada para el día viernes. Sí, viernes. Hecho. Gracias, Kevin. Es tu mensaje. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Fuerte abrazo a todos ustedes. Estamos en contacto. ¿Sí? Gracias. Cuídense. Licenciado. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.